En el siglo XII, Jerusalén guardaba bajo sus piedras un secreto que cambiaría la historia de Europa. 9 caballeros, sin ejército ni recursos, recibieron una misión oficial: proteger a los peregrinos, pero durante 9 años no hay registro de que cumplieran con ese deber. ¿Qué hacían realmente en las caballerizas del Templo de Salomón? Es el objeto arqueológico más buscado de todos los tiempos. Una caja de madera y oro, recubierta siguiendo las instrucciones de Yahvé. El Arca de la Alianza no era un simple cofre. Según la tradición, contenía las tablas de la ley y el nombre secreto de Dios, un poder capaz de decidir batallas. Su desaparición siglos antes de Cristo la convirtió en la reliquia más codiciada. Pero, ¿por qué los templarios, una orden recién fundada, centrarían sus esfuerzos en encontrarla? Que ha sido objeto de especulación durante los últimos 20 siglos. La conexión entre los templarios y el arca no es casual. En 1118, estos caballeros se instalaron en el solar del Templo de Salomón, el mismo lugar donde, según la Biblia, el arca había descansado. La pregunta es inevitable: ¿buscaban proteger un camino o desenterrar un secreto? Desapareció entre los siglos X y VI antes de Cristo, al menos oficialmente. Y quizá los únicos testigos cercanos a nosotros en el tiempo de su existencia fueron los caballeros de la Orden del Temple, que lo buscaron en el solar del antiguo Templo de Salomón, en el actual Jerusalén, y que quizá la abrieron, encontraron algo dentro de esa caja y lo exportaron a la vieja Europa. La leyenda afirma que los templarios no solo buscaron el arca, sino que la encontraron, que abrieron su contenido y trasladaron lo hallado a Europa. Pero, ¿qué evidencia respalda esta teoría? La respuesta nos lleva a un detalle histórico que pocos conocen. Su estancia en Jerusalén no fue un acto de fe, sino de excavación. Y que quizá la abrieron, encontraron algo dentro de esa caja y lo exportaron a la vieja Europa. Esa es la leyenda de los templarios. En apenas 2 siglos, los templarios pasaron de ser un grupo de caballeros sin recursos a convertirse en una potencia financiera y militar. Su influencia transformó la Europa medieval. Pero, ¿fue su poder el resultado de un hallazgo en Jerusalén? Para entenderlo, debemos analizar lo que ocurrió durante esos 9 años en los que, oficialmente, no hicieron nada. En esta ocasión vamos a hablar de esta extraordinaria orden que tuvo una duración en el tiempo de apenas 200 años y que sin embargo revolucionó toda la Edad Media y en parte también la historia de Occidente contemporánea. Juan García Atienza, uno de los primeros historiadores en explorar el aspecto esotérico de los templarios, defendió que su verdadero propósito iba más allá de la protección de peregrinos. Según él, la orden actuó como una fraternidad iniciática, buscando conocimientos ocultos en Oriente. Pero, ¿por qué los historiadores tradicionales negaron esta posibilidad durante siglos? Desde 1977 hasta nuestros días ha publicado innumerables libros sobre los templarios. Quizá el principal de ellos es La meta secreta de los templarios, o uno de los primeros. Es el primero, por lo menos. La respuesta está en los hechos. Durante 9 años, los templarios no protegieron a ningún peregrino, no reclutaron nuevos miembros, no construyeron fortificaciones. En cambio, excavaron en las caballerizas del Templo de Salomón, un lugar conectado con el palacio real, pero no con el santuario principal. ¿Qué buscaban realmente? Que se les asignó a los templarios y donde estuvieron excavando 9 años, es decir, que fue un periodo de obras bastante prolongado, ¿no, Juan? Muy prolongado. La contradicción es clara. Si su misión era proteger a los peregrinos, ¿por qué no hay registros de que lo hicieran? Si su objetivo era defender Tierra Santa, ¿por qué se centraron en excavar en un lugar secundario del templo? La respuesta podría estar en lo que encontraron bajo esas caballerizas, algo que les otorgó un poder sin precedentes. Es que mientras que ellos tienen esa finalidad recogida por el famoso concilio de Troyes del año 27, no protegen a ningún peregrino. En esos 9 años en los que ni siquiera admiten a un monje más, en que son 9 exactos, no se sabe ni hay constancia de que hayan protegido a ningún peregrino. O sea, esto forma parte de los indicios que decía Juan Eslava de que efectivamente tienen otros cometidos. Excavaciones recientes en Israel han confirmado que los templarios realizaron trabajos subterráneos en el área del templo.
No eran simples monjes guerreros, sino una orden con una agenda oculta. Su ascenso meteórico no fue casual. Algo hallado en Jerusalén les permitió financiar un ejército de mercenarios y construir una red de fortalezas en Tierra Santa. Ahora se han descubierto unas excavaciones en Israel que lo prueban, como tú bien sabes, maestre. Juan Eslava, 9 caballeros que de repente se hacen tremendamente poderosos. Después de estar esos 9 años en Jerusalén, excavando en ese solar de las caballerizas, quizá encontrando algo, ¿no? Pero su influencia no se limitó a lo militar. Los templarios crearon el primer sistema bancario moderno, estableciendo encomiendas en lugares con significación religiosa, incluso precristiana, lugares de poder, como los llamaban. ¿Fue esta red una fachada para ocultar la custodia de algo más valioso que el oro? La parte interna misteriosa del temple es cómo ellos, al tiempo que hacen toda esa red económica a lo largo de Europa, inventan una especie de banca, etcétera. Al mismo tiempo, ellos van implantando sus encomiendas en lugares que han tenido una significación religiosa antigua, incluso precristiana, ¿no? Van buscando los lugares de poder y se van interesando por cosas que han encontrado en Oriente, es decir, conocimientos esotéricos que han encontrado en Oriente, los van aplicando a su dominio del territorio en Occidente, en Europa, ¿no? Eso, digamos, que es la parte más misteriosa que tiene el temple. La Catedral de Chartres, construida sobre un antiguo templo druídico, guarda en sus piedras un mensaje enigmático. En su pórtico norte, un capitel representa a un negro etíope y el éxodo del Arca de la Alianza. ¿Por qué los templarios, vinculados a esta catedral, incluirían una escena tan específica? La respuesta podría estar en Etiopía. Un templo druídico en la antigüedad. Había una cueva que protegieron después con una cripta y sobre esa cripta construyeron esta fantástica catedral, y en esa catedral encriptaron en sus pórticos algunos mensajes realmente sorprendentes. En el pórtico norte de la catedral, justo en la fachada contraria a esta que vemos ahora en imágenes, hay un capitel muy sorprendente. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un negro etíope, que es una cosa muy curiosa en la catedral. Ahora que han limpiado la catedral se ha visto perfectamente que es un negro etíope, luego hablaremos de eso, pero es muy extraño que hicieran esas referencias. Pero me refiero a este capitel, un capitel que representa el éxodo del Arca de la Alianza. De hecho, hay gente que sospecha que en la catedral de Chartres encriptaron la información básica de la huida del Arca de la Alianza desde Tierra Santa hasta Etiopía. La primera explicación parecía encajar, pero dejaba una contradicción abierta. El siguiente testimonio muestra hasta dónde llegó aquella incertidumbre. Juan Eslava Galán tradujo hace no mucho tiempo una trilogía de novelas de Nicholas Wilcox en las que se hablaba precisamente de esta hipótesis, de que los templarios hubieran sido poco más o menos que los custodios del Arca de la Alianza en su actual escondite en Etiopía. ¿Esto tiene alguna base histórica? Bueno, tiene alguna base histórica. El Arca de la Alianza aparece, como todos sabemos, en la Biblia, donde se describe minuciosamente cómo está hecha, gracias a lo cual se puede reproducir, y saber que tiene algún conocimiento científico moderno lo tiene ya ahí encriptado el arca unos cuantos siglos antes de Cristo. Después desaparece misteriosamente, no vuelve a haber indicio del arca ni en la Biblia ni históricamente tampoco, ¿no? Pero es evidente que un talismán de tal categoría, que tiene, junto con el nombre del poder, que era la palabra secreta, el nombre verdadero secreto de Dios, que el Sem Semaforash, que hacía que el sumo sacerdote una vez al año junto al arca en el Santo Santorum, al pronunciar ese nombre, renovara la alianza de la humanidad con Dios, es decir, que era la fórmula básica. Lógicamente eso no se ha podido perder, eso tuvieron que ponerlo a salvo por distintos caminos que sería prolijo detallar aquí. Parece que ese arca pudo llegar a Etiopía, donde había una poderosa comunidad judía y también cristiana, ¿no? En la Edad Media, fanasas, los famosos judíos negros. Y en la Edad Media en Occidente se tiene noticia de aquello, porque aquello es el mítico país del Preste Juan. Evidentemente, investigaciones modernas nos relatan que ha habido los templarios, que parece que todo su interés estuvo en Europa, sin embargo tuvieron un interés concreto en aquella zona, ¿no? Se han encontrado datos arqueológicos que lo abonan, ¿no?
¿Está o no está el arca donde los etíopes dicen que está? Ellos tienen allí una basílica excavada en la roca donde dicen que está el arca, pero solamente el custodio, una persona de esa basílica, puede visitar el arca y puede verla. Entonces, ningún occidental ha penetrado en ese misterio. A partir de aquí, la investigación deja de ser una simple recopilación de casos. Escucha el mecanismo que describe el siguiente testimonio. Como fue la zona geográfica de lo que luego sería Portugal, que hay que reconocer que ellos fueron los primeros en crear. Juan, uno de los sitios extraordinarios de la Orden del Temple en España, lo has investigado también muy bien, es el cañón del río Lobos. El siguiente testimonio introduce una contradicción decisiva. Su lógica obliga a reinterpretar el verdadero objetivo de toda la investigación. Se les considera como una de las vías de introducción de la alquimia en la Europa medieval. De hecho, los templarios llevaban los 3 colores de la gran obra, ¿no? El rojo de la cruz, el blanco del hábito, el negro del estandarte. Son los 3 colores que se manifiestan a lo largo de la obra alquímica. Quizá por esa conexión que tuvieron con el mundo árabe, me imagino. Sí, evidentemente sí. Ahí es de donde toman, están muy cercanos al núcleo donde se origina la alquimia. Entonces de ahí toman ese conocimiento y lo van a trasladar al resto de Europa. La mesa de Salomón no era un simple objeto. Según la tradición, contenía los secretos del universo, un conocimiento que los visigodos trajeron a Toledo. Allí se convirtió en parte del tesoro antiguo de la ciudad, junto a otras reliquias como el Grial. Pero su verdadero valor residía en lo que representaba, el poder de Salomón. Que no sabemos exactamente si está en Etiopía, desapareció definitivamente o está escondida todavía bajo el solar del antiguo templo de Salomón, fue lo que se llama la mesa o espejo, un artefacto extraño que parece que en un momento determinado los romanos saquearon en la época de Tito, en el 70 a.C., y que se llevaron a Roma y de Roma pasó a la península ibérica. La primera explicación parecía encajar, pero dejaba una contradicción abierta. El siguiente testimonio muestra hasta dónde llegó aquella incertidumbre. Nos condujo hasta un sistema de túneles bajo la actual ciudad de Toledo, donde supuestamente pudo haberse refugiado ese tesoro antiguo con la mesa de Salomón en tiempos de los visigodos. También nos lo explica. Esta cueva, igual que un número importante de subterráneos, de cuevas, de cavernas que horadan el subsuelo de Toledo, estos Vox Populi, hay numerosos inmuebles que tienen una especie de pequeñas cavernitas o subterráneos, podríamos relacionarlo con la mesa de Salomón, toda vez que si mantenemos esa hipótesis de que los visigodos fueron los que realmente trajeron la mesa de Salomón hasta la ciudad de Toledo, algo que por cierto sería lo que Tariq Ben Ziyad vino a buscar a Toledo en ese año 711, sobre esto tampoco hay unanimidad. La desaparición de la mesa tras la invasión musulmana ha alimentado siglos de especulación. Pero hay un detalle revelador. En Las 1001 noches, una obra escrita siglos después, se menciona a Toledo como el lugar donde Tariq encontró un tesoro incalculable. ¿Es esta una prueba literaria de que la mesa existió y fue hallada? Me estoy refiriendo concretamente a Las 1001 noches, la única ciudad que aparece en ese libro que no es una ciudad oriental, como pudiera ser Bagdad, o que no es una ciudad inventada, la ciudad del bronce, ciudad de Irán, de las columnas, etcétera, es Toledo. Concretamente en la noche 272, lo que se narra es precisamente lo que encontró Tariq Ben Ziyad en una ciudad de Al-Ándalus llamada Toledo. Y ahí es donde también da cuenta de que cuando Tariq entra en la ciudad, se introduce en uno de los subterráneos, en una de las galerías, posiblemente la supuesta cueva de Hércules, en la que encuentra vasos de oro, de plata, imposibles de describir, dice textualmente, y la mesa que había pertenecido al profeta Salomón, hijo de David, sobre ambos sea la paz. Pero el rastro de la mesa no termina en Toledo. Autores como Juan Eslava Galán sugieren que la reliquia pudo haber llegado hasta Jaén, el Santo Reino. La invasión musulmana, en esta nueva perspectiva, tuvo un objetivo claro: hacerse con la mesa. ¿Fue este el verdadero motivo de la conquista de España? De hecho, ha sido esa una de las obsesiones tanto de Juan Eslava Galán, que hace muchos años escribió un libro sobre la mesa de Salomón, y él no la ubicaba en Toledo, sino que la ubicaba en Jaén, como de Nicholas Wilcox, el autor de esta obra, que recientemente ha vuelto a abundar en las tesis de Juan Eslava. ¿Cómo llega, Juan, un objeto como ese, tan valioso como el Arca de la Alianza, desde Toledo hasta Jaén? Y explícanos un poco si en algún momento la descubriremos, ¿no? Bueno,
Una de las cosas que vienen buscando los musulmanes es evidente que es la Mesa de Salomón y el tesoro sagrado de Jerusalén que estaban en Toledo. A partir de aquí, la investigación deja de ser una simple recopilación de casos. Escucha el mecanismo que describe el siguiente testimonio. La mesa se pone en marcha, lógicamente, para bajar por donde han venido los musulmanes, para bajar hacia el norte de África y desde ahí coger el camino de Oriente, y la mesa, pasado de Peñaperro, se pierde. Se diluye como se perdió el Arca de la Alianza, ¿no? Hasta que encontraste unas pistas. Bueno, las pistas son que hay a finales del siglo XIX hay una logia neotemplaria que no se implanta exactamente en Jaén, sino que es una logia internacional donde hay, por ejemplo, gente, altos dignatarios vaticanos, altos dignatarios franceses relacionados con el gobierno español, y esta logia busca en tierras de Jaén, que no en vano se llama desde la Edad Media Santo Reino. Santo Reino, solamente hay dos tierras santas medievales, ¿no? Que es la Tierra Santa de Jerusalén y el Santo Reino, que es en torno a lo que es ahora la provincia de Jaén. La buscan allí. Y de hecho, en sus palacios... El siguiente testimonio introduce una contradicción decisiva. Su lógica obliga a reinterpretar el verdadero objetivo de toda la investigación. De hecho, Juan Eslava fueron casi los inventores de la banca moderna. Hay dudas sobre si la inventaron los judíos, si la inventaron los banqueros italianos. Probablemente la inventaron entre todos, ¿no? El hecho es que los templarios estaban extendidos por toda Europa. Había provincia templaria que ocupaba lo que ahora es Europa, ¿no? Incluidos algunos países del este. Y entonces, como entonces no había seguridad ninguna en los caminos y había que pagar portazgos y una serie de pontazgos y una serie de tributos de los señores que abusaban, de los señores feudales, pues entonces el procedimiento que ellos inventaron fue la carta de pago. Uno iba aquí a una encomienda, a la más cercana a su casa, depositaba una suma en oro, ellos te hacían una carta de pago y con esa carta de pago tú viajabas tranquilamente, no llevabas oro encima que te pudieran robar, simplemente un papelito que lo entregabas en la encomienda de destino y allí te reembolsaban. Una organización bancaria absolutamente moderna. ¿Y de dónde sale la enorme cantidad de plata que se introduce en ese tiempo en Europa? Algunos llegan a pensar, a especular, Juan García Atienza, que venía de América, que los templarios podían haber traído plata de América. Es incluso posible. Estamos hablando de mucho antes de Colón, claro. Sí, por supuesto. También estuvieron los vikingos, estuvieron en América y no por eso se pone en duda que tuvieran la posibilidad de traer ellos también la plata hasta Europa. Quiero que veáis unas imágenes. En la que vamos a ver en primer lugar es una losa de piedra que se encuentra en Westford, Massachusetts. Se cree que es una losa sepulcral, una piedra tallada para enterrar a un caballero. Si os fijáis, tiene el yelmo, la espada, y en una esquina tiene incluso una forma de cáscara de nuez que recuerda poderosamente a los barcos que se empleaban en esa época para cruzar el Atlántico. El problema es que esta losa, según las investigaciones que se han hecho en Massachusetts, debe datar aproximadamente de 1338. Hay otra evidencia gráfica. Se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología de La Paz, en Bolivia. Es una estatuilla, lo ven ustedes aquí, descubierta en 1957 en Carabuco, a las afueras de La Paz, y que muestra un personaje prehispánico con aspecto de monje y con una cruz perfectamente tallada en sus hábitos, que también podría recordar a un caballero medieval. La primera explicación parecía encajar, pero dejaba una contradicción abierta. El siguiente testimonio muestra hasta dónde llegó aquella incertidumbre. Esa familia Sinclair, Marra y Bueno, es la que construye un lugar extraordinario, ¿verdad? Sí, la capilla Roslin, solo 15 kilómetros de Edimburgo. Ya sabes que cuando se coja a los templarios y se les procesa, hay una cosa que desaparece y es el supuesto gran tesoro de los templarios. ¿Dónde va ese tesoro? Pues se supone, la tradición cuenta que va a esta capilla, va bien a Portugal, bien a Escocia. Y si fuera a Escocia, iría a las cercanías de la actual capital de Escocia, a Edimburgo. Entraría en manos de la familia Sinclair, una familia muy poderosa, eran príncipes de las Órcadas. El tercer conde de Sinclair, Sir William Sinclair, construye esta fastuosa capilla. Se quedó solamente en capilla, iba a ser una colegiata de grandes dimensiones. Y en ella cuenta la tradición que es donde se conservan muchas de las reliquias que se trajeron, o sea, que pertenecían a los templarios. La vinculación que tú has contado con América también queda de manifiesto en Roslin, puesto que hay una arquivolta donde aparecen representados clarísimamente unas mazorcas de maíz.
La tenemos, esa imagen la tenemos, quiero que la vean y que nos la comentes, Mar, por favor. Sí, se ve ahí en el arquivolta se justo, ven, ¿no? Sí, se ve. Es clarísima la imagen del maíz. El maíz no se conoce en Europa hasta que no llegan los españoles, teóricamente los españoles por primera vez a América. La capilla Roslin está construida en torno a 1444-48, a mediados del siglo XV. Por lo tanto, no habría evidencia alguna de que se hubiera... Vamos, no podría haberse representado una mazorca de maíz, puesto que no se conocía en Europa. A partir de aquí, la investigación deja de ser una simple recopilación de casos. Escucha el mecanismo que describe el siguiente testimonio. Que es donde fue a parar el tesoro de los templarios, o supuesto tesoro de los templarios. Y eso nos entronca con una circunstancia histórica excepcional que me gustaría también sobrevolar en este programa que dedicamos a los templarios, que es la desaparición de la Orden del Temple. Tenemos que remontarnos a un viernes 13, de ahí quizá viene la superstición en el mundo anglosajón hacia los viernes 13, un viernes 13 de octubre de 1307. La historia de los templarios nos recuerda que la búsqueda de conocimiento y poder ha moldeado civilizaciones. El arca y la mesa son símbolos de esa obsesión humana por lo oculto. Pero, ¿qué pasaría si estas reliquias fueran halladas hoy? ¿Cambiarían nuestra comprensión de la historia o confirmarían que el verdadero tesoro siempre fue el saber? Dejad vuestras opiniones en los comentarios.